Gracias, muchas gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Quiero decirles que ahora me acompaña en este programa Darlene Bárcenas. Va a estar produciendo el programa en tanto Mirna, en su estado de buena esperanza, le dé la gran bienvenida a ese hijo esperado. Así que muchísimas felicidades, y para cualquier efecto que tenga que ver con el programa, pueden abocarse con Darlene Bárcenas. Doctor Navarro, ¿cómo lo veo? Usted siempre sano. Gracias a Dios, y para desgracia de los que nos detentan, no nos quieren mucho. Igual con vos, aquí hoy que te están viendo, debe de haber, no son muchos, unos cuantos bárbaros, malvados, que se les está revolviendo las tripas cuando te miran a vos todo hermosote. Ellos pensaban que ibas a venir todo, pero yo te miro hasta más joven, rejuvenecido. Pero fíjate, yo creo que son cada vez más reducidos. En la medida que va pasando el tiempo, más se reducen a la nada. Es que se autoeliminan, porque se van dividiendo hasta desaparecer. Y la otra cosa es que quisiera pues aclarar, es que vos dijiste algo al inicio. Dijiste que te llegaban a visitar las trabajadores del MINSA, las enfermeras, y puede quedar en la mente de estos que no nos quieren, de los pocos que no nos quieren, la idea de que, bueno, lo llegaban a visitar porque es Moisés Absalón, o porque es Wilfredo Navarro, pues, o porque otro que está vinculado al sistema. No, eso hay que aclararlo, y la gente del pueblo está clara de eso. Este programa de visitas que tiene el MINSA a las personas que están afectadas por la pandemia es general para todo mundo, desde el más encumbrado hasta el más humilde. Y es una visita, yo lo estuve revisando. No existe, Moisés, no existe en el mundo un sistema de salud que tenga todas esas atenciones personalizadas. Porque no es que llegan a ver, aquí está vivo, se fue. No, llegan y te hacen un examen, te ocultan, te revisan si te tomas las medicinas, te tratan como un niño. Eso nace de la esencia y de la mística que tienen nuestros trabajadores de salud, que yo creo que en Nicaragua, los nicaragüenses, no vamos a terminar de agradecerle nunca el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo que han hecho durante esta pandemia. Hay cualquier tipo de razón por la cual el nicaragüense a veces no puede ir al hospital. Entonces el hospital llega a su casa. Es que al barrio. Y ahorita lo están viendo con esas vacunaciones que se están dando en todas las comunidades, impresionantemente. Ese es un modelo que no veo yo en ningún país del mundo. Es que el programa es trasladar el hospital al barrio. Y gracias a Dios, cada día se quitan más containers a los narcotraficantes, porque esa es otra cuestión cabeceña de nuestro gobierno, que todo trae el container que es confiscado, en lugar de darle otra misión, se transforma en cabezal una pequeña y tráiler van a ser se transforma en clínicas que hasta sillas odontológicas para rayos X. Es una maravilla. Y vos llegás a los barrios más pobres de Managua o de Nicaragua, o a las comarcas, y vos ves ahí la atención médica, que es algo que es un ejemplo. ¿Y ya te pusiste la primera dosis del 2022? No, son 3 dosis las que me he puesto. No, pues ahora ya está la campaña nueva. Bueno, sí, pero del 2022. La primera ya arrancó. La cuarta. No, es que son 3 del 2021. Y esta es la primera del 2022. No sabía, ya me la voy a ir a poner. Ese es el concepto. Bueno, pues en la medida... Pero están diciendo, leí, que en la medida que te pongas la vacuna,
tiene un efecto más reducido, claro, porque tu cuerpo ya está produciendo anticuerpos que tenés una mayor protección, pero por sí o por no hay que ponérsela. Si aquí no cuesta nada, en otros lados pues la venden, pero aquí te andan rogando para que te pongas la vacuna. Parece mentira, parece mentira. Y tantas cosas han pasado en los últimos días que son causa y efecto de la molestia, de la piedra en el zapato para esos sectores minúsculos que hay en el país, que están siempre sacando en esos sus periódicos virtuales, en esos sus canales de televisión, donde infamemente se desinforma, solo headline, titulares que tienen que ver con la fatalidad. Pero cuando pasan cosas positivas, tan positivas, por ejemplo, esto reciente del Banco Centroamericano de Integración Económica, una subsede impresionante con 16.5 todas millones. Las calidades que se requieren. 6 pisos. Inaugurado por el presidente de la República, la vicepresidenta Rosario Murillo, pero además con el compromiso no solo de poner en relieve lo que ha sucedido y cómo se ha invertido y cómo ha manejado el fondo el gobierno de Nicaragua con una total transparencia, dicho por el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, no por nosotros, pero además con el compromiso de que ahora viene el puerto de aguas profundas en Bluefield, que viene la carretera costera y póngale sello a otras cosas más. Sí, fíjate que con esto del BESIE es bien puntual lo que estás diciendo, porque no destacan el reconocimiento que vino a ser una autoridad mundial como el BESIE a la forma en que, primero, cómo se administran los recursos, segundo, el progreso que se ha logrado con esos recursos, sino que además vienen a decirnos de que como somos tan buenos administradores, tan buenos pagadores, la continuidad del programa de apoyo del BESIE para Nicaragua es pica y se extiende. Y se dice fácil, por ejemplo, la construcción del puerto de aguas profundas en Bluefield. Se dice fácil la carretera costanera, pero hace 10 años no se pensaba en eso. Son cuestiones que nacen de la voluntad de un gobierno que está viendo hacia el futuro, está viendo hacia el beneficio de todos los nicaragüenses. No, pero aquí los que yo llamo los agoreros del desastre, lo único que destacaban era que había venido Dante Mossi, el presidente del BESIE, a Nicaragua y que había venido a reconocer las cosas buenas que se hacen en este país, cuando debieran de sentirse orgullosos que en Nicaragua existe un gobierno que tiene reconocimientos internacionales, no solo del BESIE, sino el Fondo Monetario, la CEPAL, el Banco Mundial. Y hay reconocimientos de organismos sobre la proyección social de Nicaragua, el desarrollo de la igualdad de género, el reconocimiento que se le hace a Nicaragua por la integración de la mujer, no por integrarla, sino porque las mujeres han logrado eso con su trabajo y su esfuerzo, y ahora tenemos en el Parlamento, en los ministerios, la voz de la mujer al igual que la de los hombres. Y hay otra cosa importante alrededor de eso. Somos en el ranking de los países que luchan por tener energía renovable, el octavo en la posición del mundo, el octavo a nivel mundial. Bueno, si es que ya tenemos 99.98% de cobertura eléctrica en total en Nicaragua, pero a eso agregale que esa cobertura eléctrica se da con generación
de recursos renovables. Es decir, hemos invertido la matriz energética. Cada día estamos dependiendo menos del petróleo para generar energía aquí. Y aquí hay una diversidad de fuentes de energía, eólica, tenés la energía geotérmica, tenés la energía hídrica, y ahí está la visión yo siempre rescato la visión, porque muchos dicen, pues si es obligación, pero ¿y los otros gobiernos por qué no lo hicieron? Porque no tenían la visión de desarrollo del país. Y aquí tenemos menos consumo de petróleo, lo que significa que tenemos menos dependencia del petróleo y además tenemos ahorros en pago de la factura petrolera. Y todo eso tiene que ver con el desarrollo del país, y más en situaciones como estas que se están viviendo, el encarecimiento ahorita por la guerra en Europa, y yo la llamo la guerra en Europa. ¿Te imaginas que no hubiéramos hecho esa conversión energética? Y por la guerra en Europa, la cuestión del petróleo y todo lo que viene detrás de eso. Aquí la voluntad ha sido ir generando dentro de nuestros escasos recursos, ir generando una autosuficiencia energética, pero además una autosuficiencia alimentaria, que aquí muchos se reían de los programas alimentarios de Nicaragua, el esfuerzo de darle al campesino ser el propio actor de su desarrollo. Y ahora vos ves aquí que la mayor producción de este país está en manos de pequeños productores. Ya las concentraciones de producción que generaban monopolio están desapareciendo, y es un esfuerzo que hay que reconocer porque permite que cada nicaragüense sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a hacer y decida por lo que va a producir. Aquí no se le dice a nadie, sino que es verdaderamente esa voluntad de trabajo la que genera esa riqueza que se va redistribuyendo entre todos los nicaragüenses, y esa es la voluntad. Aquí no es que haya unos cuantos ricos, sino que esa riqueza, ese beneficio permee a todas las capas de la sociedad, y eso es lo que estamos logrando, y eso es lo que beneficia al país, y eso es lo que está haciendo que cada día este gobierno tenga reconocimiento a lo interno y hacia afuera. Claro, habrán los gallos gallinas que dicen cualquier barbaridad, y yo he visto en eso papeluchos virtuales cualquier barbaridad, dicen cualquier mentira y lo dicen con la más... No tienen decencia para decirlo, y allá los que crean pues ese tipo de argumentaciones. Es como las mentiras que se dicen sobre la guerra en Europa. Sí, ahí sí. Lo que pasa es, están pintando a Rusia como un agresor. Y aquí hay una campaña internacional de los medios de Occidente para desvirtuar las realidades de lo que se vive en Europa. Esta guerra de Rusia y Ucrania no es de hace un mes, de hace 15 días. Aquí hay que ver las raíces desde el 2014. El golpe de Estado. El famoso golpe de Estado, que fue patrocinado y con los mismos parámetros. Es que por eso es que lo traigo a colación, Moisés, porque la misma andamiaje, el mismo mecanismo que se generó en Ucrania para derrotar al gobierno es el que se montó en Nicaragua. Igualito, los medios de comunicación, la ayuda internacional que se regó para organismos de la sociedad civil para generar la crisis y el caos que se generó. Pero aquí ahora, Wilfredo, esta industria armamentista que encabeza Estados Unidos, que ha obligado a otros países en defensa propia también a la necesidad de armarse, que dicen ser los adalides de la democracia y que siempre ponen en alto relieve lo que debe representar el respeto a la libertad de expresión, desaparecieron de Internet
a toda red social, No, a todo canal. Y a las agencias en los países. Las agencias de noticias. La RT y todo Y no todo eso, borraron el historial que cada uno de esos medios de comunicación tenía en las plataformas digitales, las desaparecieron. Y yo no miro a nadie de estos defensores de los derechos de los periodistas protestar, pero es que solo tienen derecho los periodistas que están con la actitud contra Rusia. No, esos no son periodistas, esos no tienen ningún derecho. No, y aquí esos que van disolviéndose y desapareciendo brincan en una pata ahorita de felicidad, porque hay una campaña descomunal contra Rusia y piensan que como nosotros somos un país amigo de Rusia, que tenemos afinidades sobradas con Rusia. De años, que no es un asunto de ahorita. Entonces piensan que Nicaragua va a ser devastada y no saben que ahora Rusia con China están rompiendo e imponiendo un nuevo orden mundial. Con la India. La India ya hizo contratos, ya no están haciendo contratos en dólares. Irán, los árabes. Pues sí, pero es que la realidad es que, mira, ¿quién gana con la guerra? Los que producen armas. ¿Y quién es el principal productor de armas? Estados Unidos. Imagínate que con esto de Ucrania y de Rusia, ya todos los europeos están comprando aviones, comprando cañones, y entonces los gringos están con los grandes colmillos porque están haciendo el negocio. Les interesa que la guerra continúe. Les interesa que la crisis continúe, porque en esa medida están haciendo plata. Y definitivamente se habla de bombardeos, se habla de ataques a la población civil, y los europeos, principalmente los españoles, los alemanes, los alemanes son los principales criminales de guerra que ha habido en la historia. Los mismos nazis que están en Ucrania son parientes, son parientes. Entonces están hablando de la barbarie de esto, que hay, la cifra que dio las Naciones Unidas, que hay 600 muertos en Ucrania por los bombardeos, que son dolorosos. Uno que muera es doloroso, pero esas cifras las usan para tratar de dar y poner en la picota a Rusia como un agresor, como un país que respeta los derechos humanos. Y yo, anoche que estaba leyendo, me acordé de una canción de los Guaraguao, que habla de que las personas rezan, dice. No basta rezar. Pero también reza el piloto para ir a bombardear a los niños a Vietnam. En Vietnam, Estados Unidos hizo una masacre, bombardeos a poblaciones civiles. Usaban un material que se llamaba el napalm, y sale una foto que está ahí histórica, una niña que va casi corriendo con desnuda, impregnada del napalm, y cómo se le van cayendo los pedazos de piel. Y esos son los que vienen a hablar de que se respeten los derechos humanos. No, si vos haces o los bombardeos en Afganistán ahorita recientes. Vos haces un recuento de Jimmy Carter, Ronald Reagan, que pasó 8 años, George Bush, padre, que pasó 8 años, haces un recuento de Bill Clinton, que pasó 8 años, George Bush Jr., que pasó otros 8, Donald Trump, el loco ese, que menos mal pasó 4 años, y ahora Joe Biden, Obama que hizo barbaridades y hasta lo postularon para el Nobel de la Paz. Pero si vos haces un estudio, ayer estuve leyendo precisamente sobre esos temas,
de las barbaridades de guerra, de las invasiones que hicieron a más de 27 países. Incluyendo Nicaragua. Incluyendo Nicaragua, bueno, desde hace... Dominicana. Es que más de 11 millones de personas. Sí, sí. Estos paladines de la democracia. Pero Europa, hombre, que se llama y que ahora yo miro a los ingleses, a los españoles, a los alemanes, rasgándose vestiduras por lo que está pasando en Ucrania. Pero ¿qué hicieron ellos en Yugoslavia? Fue una carnicería, la aviación de la OTAN. La OTAN tiene desde su origen, ha sido un organismo represor y el gendarme en Europa de los Estados Unidos. ¿Y lo que le han hecho a Siria? ¿Y lo que le han hecho a Palestina? Cuando han aparecido notas periodísticas de los bombardeos y las masacres en Siria, en Palestina, en Afganistán, ¿no? Y ahí no son 300 muertos que van en un mes de guerra, allí son cientos que morían diario, que quedaban enterrados. Yo recuerdo unas visiones de Irak cuando inventaron que habían armas químicas. Las fuerzas invasoras de Estados Unidos enterraban vivos en el desierto a los soldados iraquíes. Pero ahí eso es gracia, pues. 26 laboratorios procesando armas químicas. Y es decir, que y reconocido por una alta funcionaria de defensa de Estados Unidos. Que digo que tenemos miedo que agarre. Preocupados porque va a caer en manos de los rusos. Sí. Y es una forma que a través... Y ahí estaban hablando de los murciélagos, y ellos estaban trabajando con murciélagos, con aves migratorias, para inyectarles virus y cosas para contagiar. Y entonces yo digo, aquí el asesino, el ladrón, está juzgando, porque Estados Unidos y Europa no tienen moral para reclamar por derechos humanos, porque ellos son los principales violadores de derechos humanos y en situaciones de guerra ellos no respetan nada. Estaba hablando con un europeo que dice que la OTAN, con actitud totalmente criminal, bombardeaba tierra arrasada. Ese era el concepto en Yugoslavia. Y ahora vienen aquí a rasgarse vestiduras y a reclamar por derechos humanos. No se justifica la guerra. Pero si vos ves los orígenes de Ucrania, la Ucrania nace con los bolcheviques. Si es más, esa región de Donbass, donde están los dos países que los nombres no son bien complicados, esa era una zona totalmente donde se hablaba solo ruso. Y hay que decirlo. Se habla en ruso, se come en ruso. La cultura. La historia y la cultura es rusa, es Rusia. Sí, pero además, la represión que hizo Ucrania sobre esta población ucraniana, porque eran ucranianos, mercenarios y neonazis, llegaron a destruir, y hay un genocidio querían hacer con esa gente, y eso no se dice de los bombardeos indiscriminados a poblaciones civiles. Los ucranianos en Donbass bombardeaban no posiciones de los rebeldes, sino a la población civil para meterle el temor, para meterle el terror. Ayer vi unas imágenes, Wilfredo, sumamente horribles que me volvieron a la mente a los eventos del 2018 aquí, porque el guión, el esquema es igual. Nada más que aquello es más planetario porque están metidos de cabeza varias naciones. Pero lo interesante de todo esto es que vos ves a los neonazis desnudando, envolviendo en plástico, golpeando, metiéndole en la boca cosas a los prorrusos. A los de Donbass. Diciéndoles cualquier tipo de barbaridades. Y entonces uno establece los grandes contrastes, ¿verdad? Porque Ucrania
ha vivido desde el 2014 una situación política y militar bien difícil, un exterminio, genocidio espantoso. Quien generó todo eso es Estados Unidos y la OTAN, de eso estamos claros. El problema no es de Rusia con Ucrania, el problema es de Estados Unidos, la OTAN contra Rusia. Entonces uno se sorprende ahora de ver, ¿verdad?, en los medios de comunicación financiados por los Estados Unidos y sus adláteres, poner en alto relieve: va una asistencia de 16 mil millones de dólares para Ucrania. Y entonces sale España: vamos a mandar asistencia militar a Ucrania. ¿Cuándo antes este y otros países como Inglaterra se preocuparon por mandar un solo grano de arroz allá a Ucrania? ¿Qué cosas más estúpidas las que están pasando? Pero a mí me gustaría, Moisés, ir a los orígenes de esto, porque ¿quién es el que, como decimos los nicaragüenses, enganchó a Ucrania? La OTAN y Estados Unidos le dijeron: provocar Rusia, decir que te venís para este lado, ve aquí que nosotros te vamos a defender. Y te vamos a poner unos misiles nucleares cerca de Rusia. Entonces, pero el principal responsable, y hablando en lenguaje nicaragüense, la agarravara, es el payaso ese que tiene de presidente Ucrania, que como él era actor de televisión y actuaba en series de guerra y haciendo payasadas, y él era el chavalo de la película, y lo sigue haciendo, cree que la realidad es así. Pero yo cada día le miro la cara más de afligido, por no decir otra palabra, ¿verdad? Porque ya se está dando cuenta que la realidad no es las películas que él filmaba. Yo te voy a decir algo, mira. Rusia está siendo copada por la OTAN. Hubo unos acuerdos internacionales, creo que fueron los de Minsk o no recuerdo dónde, en el 2001 o 2004, donde se acordó que la OTAN no iba a avanzar más sobre las fronteras con Rusia. ¿Y qué pasó? La OTAN ya ha copado con 14 países las fronteras rusas. Y el problema con Ucrania es que si la OTAN llega a la Ucrania, pone sus misiles ahí. ¿Y sabes a cuánto está un misil de Moscú? A UCC. A 5 minutos. Entonces, es cuestión, como dicen los norteamericanos, de seguridad interna. Y yo pongo el ejemplo. ¿Qué pasó cuando Rusia puso misiles en Cuba a 80 kilómetros de Miami? Inmediatamente Estados Unidos reaccionó y estuvimos a punto de llegar a una guerra mundial. Entonces, si lo que es bueno para el ganso... La entonces Unión Soviética. ¿Por qué no es bueno para el ganso? Si Estados Unidos reclama y contraataca para evitar misiles cerca de sus fronteras por razones de seguridad interna, ¿por qué Rusia no lo va a hacer en el caso de Ucrania? Y la gran desgracia es, si Rusia lo único que pedía era que no se afiliara a la OTAN, porque eso le garantizaba a la OTAN poner a un tiro de escopeta los misiles contra Moscú. Entonces, no es posible. Bueno, los gringos sí lo pueden hacer, pero los rusos no. ¡Qué belleza! Y además de eso, hay una desgracia para el pueblo ucraniano, porque se vio inmerso en una guerra que no debió de haberse dado si ese payaso, ese comediante que tiene de presidente Ucrania, hubiera dicho: pues voy a hacer un tratado con Rusia, pues. Y definitivamente aquí las potencias son las potencias, pero lo que pasa es que aquí que solo Estados Unidos y Europa puede hacer cosas, del otro lado no puede haber reacción. Pero ¿sabes qué? Es otra cosa interesante, Wilfredo. Cómo la soberbia,
la prepotencia del imperio norteamericano en mayúscula, subrayado y en negrita. Se sobra con países como el nuestro, pero no se quiere meter directamente con Rusia. No, tiene miedo. Y los de la OTAN son ladridos y ladridos y ladridos, pero no se meten. No, es que y ahora, aparte del negocio que están haciendo con las armas, está la otra cosa, pero que ahora se les ha convertido en un boomerang. Ellos le dijeron a Ucrania: provoquen, tocarle las barbas al tigre, al oso, que nosotros aquí estamos para defenderte, y el otro baboso se va a meter con el oso. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el mismo payaso lo denunció. Pues si el payaso andaba diciéndole ahora, y ay, si me dijeron que provocara y que me iban a defender y ahora me dejan solo. Pero la otra cosa es que es un boomerang ahora para Estados Unidos y Europa. Estaba leyendo que en cifras, y es doloroso, pues, porque 50.000 millones de dólares ha perdido Rusia, pero Estados Unidos y Europa han perdido 100.000 millones, o sea, el doble. Fíjate, ayer en Suiza hubo una reunión de los más prominentes banqueros y hablaban, el mayor representante del Banco Internacional USB criticaba a todos los países de la OTAN y a los mismos Estados Unidos por la suerte en la que los habían involucrado. Sí, que hasta ellos están pagando son los patos de la fiesta. Porque vinieron las sanciones y creyeron que Rusia estaba coto, que no iba a hacer nada, no iba a reaccionar. Y lo cierto es que las corresponsalías bancarias de esos bancos en Rusia también cortaron por Rusia. Y ahora sucede que en solo el arranque hay 13.000 billones de dólares en pérdida. Pero oye una cosa, son tan sinvergüenzas y tan cínicos que le cortaron con el famoso ese sistema de corresponsalía. Ajá, le cortaron a todos los bancos rusos. Solo uno no cortaron, que es en el que le pagan el gas que envía Rusia a Europa. Imagínate vos qué sinvergüenzada. No, cortémoslo todo, pero en este le pagamos, y si no pagamos lo que es el mercado, ¿verdad? Aún durante guerra o aún durante enemistades, porque el 30-40% del gas y de la energía y el petróleo que consume Europa es ruso, ¿verdad? Entonces, pero eso no lo han cortado. Solo Estados Unidos dijo que no llegara más petróleo, ni gas, ni nada ruso. Pero en Europa no lo han hecho. Y los alemanes fueron los primeros a decir no. No, y ya, espérate, que Rusia ya está diciendo que la está pensando. Pero la media vuelta que ha tenido es eso, precisamente, que los europeos y Estados Unidos creyeron que al tener una razón para generar sanciones económicas a Ucrania, iban a debilitar a Ucrania y que Ucrania se derrumbaba en una semana. Y hay tanto que hablar de esto porque otro efecto como consecuencia de esta gran estupidez de la OTAN y de los Estados Unidos, o al revés, de los Estados Unidos y de la OTAN. El hecho es que ya China, Rusia, la India decidieron que junto con Irán. No, es que se acabó el dólar. Es por protección, así mismo, por no tener la misma dependencia. China ya estaba creando su propio sistema económico de comercialización, etcétera, que estaba incipiente. Pero ahora con esta cosa, y ahí los hindúes dicen, bueno, si se le hicieron a Rusia, me la pueden hacer a mí. Y la India es una economía poderosa. Los chinos dicen lo mismo. Los iraníes, por supuesto. Entonces, aquí hay países, la misma Venezuela, pues la misma Cuba. Entonces, la misma situación que se está generando contra Rusia está provocando una reacción en el mundo para decir, bueno, basta ya de la dependencia del dólar. Tengo que hacer, Wilfredo, una necesaria pausa comercial. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros. Ya volvemos con más aquí en Detalles del Momento.
Regresamos a las conclusiones, amigos televidentes de Detalles del Momento, con el doctor Wilfredo Navarro Moreira. Hemos estado hablando algunas cosas de esta situación que se está produciendo en Ucrania, donde el problema no es que Rusia tenga un enfrentamiento con Ucrania, es el interés de los Estados Unidos y de la OTAN por acabar con Rusia. Y claro, cuando uno es agredido, uno no es manco y uno se defiende. Y eso es precisamente lo que está haciendo Rusia. Sin embargo, Wilfredo, hay algunos fatólogos en nuestro país que resaltan su odioso interés de ver a Nicaragua hundida, que celebran lo que está pasando Rusia porque nosotros somos amigos de Rusia. No, y porque va a repercutir en nosotros, dicen. Y a eso es que quiero ir, Wilfredo. ¿Cómo ves esta situación de rebote con nosotros? Bueno, mira, yo decía al principio de que, y esa es la previsión de nuestro gobierno. Nosotros, claro que va a haber alguna incidencia, ya se está viviendo. Mira, El Salvador está tomando decisiones manu militari, apoderándose de los buses, confiscando las rutas, etcétera, 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 y estableciendo una serie de mecanismos para proteger la economía. Hay una realidad, Moisés. Con esta situación de la guerra en Europa, se va a ver afectado el mundo. Y lo doloroso es que estábamos saliendo de la pandemia, ya estábamos como mundo recuperándonos del golpe de Estado. Venimos de la pandemia, sí. Ahora esto. Los huracanes. Entonces, alguna incidencia va a tener en el país, pero yo estoy convencido de que las incidencias van a ser mínimas en cuanto a los nicaragüenses. Hemos estado trabajando en garantizarnos, te hablaba de la autosuficiencia alimentaria, te hablaba de la inversión de la matriz energética. Aquí cada día estamos dependiendo menos del petróleo y esas son las cosas que nos pueden afectar. El mayor impacto está en la cuestión energética. Y definitivamente nosotros tenemos garantizado financiamiento para continuar con los proyectos que estamos desarrollando, los proyectos insignias del país, que son la carretera costanera, la transformación de Managua con la construcción de la pista Juan Pablo II, que eso va a darle una vuelta de calcetín a Managua, con los pasos a desnivel y toda la cosa. Y por supuesto, un sueño desde hace 2 siglos, desde 1890 y pico, el sueño del general Zelaya de hacer el ferrocarril hasta Monkey Point para abrir el corazón de Nicaragua y unirnos con la costa Caribe y el puerto de agua. Un canal seco. El canal seco, y ahora vamos a tener un puerto de aguas profundas, algo que se miraba ni existía. Vos volví a ver hacia atrás en la historia y no había ningún gobierno anterior que pensara por lo menos en un puerto de aguas profundas en el Caribe Sur. Y ahora aquí ya los recursos están conseguidos. El estudio de factibilidad se está haciendo. Igual la carretera costanera. Y los ejemplos del desarrollo del país van a continuar. Aquí las carreteras hay... Eso se dice simple, sí. Eso del puerto de aguas profundas en el Atlántico. Pero lo cierto es que uno se pone a esquematizar lo que va a representar para la economía. Ya no vamos a depender ni Puerto Cortés en Honduras, ni en Puerto Limón en Costa Rica. Nosotros vamos a tener nuestro propio puerto. Y vamos a dar atención al que quiera usar nuestro puerto. Y la realidad, si a eso le sumás el puerto, si a eso le sumás que tenemos las mejores carreteras de Centroamérica y que casi
el 85% de los municipios del país, ¿qué más? El 90 y pico por ciento de los municipios del país están unidos por carreteras del primer mundo. Si Dante Mossi vino a decirnos, las carreteras, dice, de primer mundo, los hospitales del primer mundo. Y la otra cosa que se nos había olvidado, que dijo Dante Mossi, el milagro que se hizo y se está terminando con el lago de Managua, dice. Que dentro de 2 años vamos a estar tomando agua del lago de Managua, algo impensable. ¿Quién hace 10, 15, 20 años había pensado si Managua se había desarrollado de espaldas al lago Solotlán? Porque para los managuas era una vergüenza el lago Solotlán. Abriéndose los primeros restaurantes en el puerto Salvador Allende, me fui a un kiosco a tomarme un café. Entonces me puse a platicar con la dependiente y me dice, ¿y usted a qué se dedica? Pues a tal y tal cosa, pero me gusta la cocina, le digo. Y quisiera, le digo yo, poner un restaurante por aquí, le digo. ¿Y restaurante? ¿Y cómo se llamaría? El Pescadito. No se me ocurra. Y ahora, imagínate que estamos proyectando a 2 años la posibilidad de potabilizar totalmente el agua. No, y agua para tomar. Y cuando comenzó el puerto Salvador Allende, no llegaba mucha gente, pues. Y cuando vos le preguntabas a alguien, ¿fuiste al puerto? No, dice que allí debe de allí debe de estar. Y ahora 100,000 personas visitan en el fin de semana el puerto Salvador Allende. Y la Isla del Amor. Bueno, vos porque ya fuiste, a mí no me invitó Virgilio, se fue solo con los de la Argolla, pues, pero de todas maneras, yo voy a tratar de ir, aunque sea en un kayak, y me voy a meter por detrás de la isla, pues, porque ahí eso es solo para la gente pesada como vos. Y pesada en el sentido ya vas tirando bueno. pedradas. Virgilio es un hombre bien abierto que te atiende perfectamente. No, ¿qué va a ser? Eso solo con vos. Mira, Darling, ya nos está haciendo señas. Ya nos corrió. Ya nos está corriendo. Bueno, pues vámonos. Pero quiero que te lleves ese cariñito, sí, esa dosis lindo de nacionalismo. Rubén, triple nacionalismo. Celedón y Sandino. Así la trilogía del bien de Nicaragua. Así que muchísimas gracias, Wilfredo. Unas últimas palabras antes de que nos corra Darling. Bueno, agradecerte y darle gracias a Dios. Yo estuve pendiente de tu salud y sabía que ibas a superar esta prueba. Vos has superado muchas pruebas y lo bueno pues es que parece que más bien te dio más energía la pandemia, porque te miro, te fuiste a cargar batería, te miro más contundente, más certero y más aguerrido, y eso es bueno para nosotros, pero malo para los puchos. Entonces te felicito. Lo importante es que sea bueno para Nicaragua, porque efectivamente energizados venimos mucho más preparados para enfrentar los retos del futuro. Gracias, amigos televidentes, por su atención. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite.